Dos jovencitos avistan un disco flotando inmóvil a muy baja altura sobre una gran cantidad de personas cerca de una zona céntrica en Ciudad Madero y quedan impresionados. Hola, soy Basilio Cot y hoy voy a compartirles una gran historia que ha dejado profunda huella y muchas dudas en la vida de un profesionista destacado de la comunidad. Ciudad Madero es el municipio de la zona sur del estado de Tamaulipas, en los que se encuentra la costa del Golfo de México, en la que desemboca el río Pánuco y se encuentra la playa de Miramar. Dado que hay muchos testimonios de personas que han visto ovnis en el cielo e ingresando al mar, se tiene la creencia inclusive de que una base extraterrestre existe en el suelo marino frente a estas costas. Ya les he compartido dos historias de ovnis vistos, uno por Mauro en la colonia Unidad Nacional, la cual describo en el video llamado 8 ovnis en formación en Madero Unidad Nacional, así como la historia de Don Memo, la cual describo en el video llamado 14, una esfera entra al mar frente a Tampico y un pescador es testigo. Ambos en mi canal de YouTube, Basilio Cot. Ambas historias hablan de la gran actividad que se presenta en esta zona del sur de Tamaulipas, en México, y de la oportunidad de poder compartir y conocer muchas historias más. La historia de hoy tiene como protagonista a El Profesor, seudónimo de nuestro principal testigo, y su prima, quien la acompañaba y también pudo ser testigo de lo visto, y que también corroboró en su momento los detalles de la historia que ahora les voy a describir. Sería precisamente el profesor quien nos relató de primera mano su historia, de la que guardó en su memoria la mayor parte de los detalles y que transcurre a principios de los 90, cuando los dos testigos estaban en su adolescencia, a poco menos de sus 15 años. Era probablemente 1992 o 1993, una tarde calurosa de verano, alrededor de las 7 de la tarde, cuando el profesor y su prima se encuentran en un área de lavado en la parte superior del edificio de departamentos en que vivía el profesor. El profesor conversaba con su prima y frecuentemente se asomaba por encima de una pequeña barda que rodea el perímetro del edificio para evitar que las personas se caigan, esperando ver a sus amigos en la calle y poder salir a convivir con ellos. El edificio de 3 pisos se encuentra ubicado apenas a poco más de 1 kilómetro del zócalo del ayuntamiento de Ciudad Madero, en la orilla de la zona más céntrica del municipio. Al frente del edificio da hacia una calle que corre del nor-noroeste al sur-sureste. Su inclinación respecto a los puntos cardinales es tal que para efectos técnicos vamos a hablar que corre de oeste a este. El profesor tiene a sus espaldas el norte y frente a él la calle y la vista hacia el sur de la ciudad. El zócalo del ayuntamiento se encuentra hacia su izquierda, es decir, si está viendo al sur, el lado izquierdo sería el este de la ciudad. Y como les dije, esta zona centro del municipio de Madero se encuentra apenas a poco más de 1 kilómetro de la posición en donde se encontraban los testigos. El profesor establece con seguridad que se encontraba hacia el espacio abierto del tercer nivel del edificio, es decir, calculamos que su posición de vista estaba aproximadamente a 8 metros del nivel de la calle. Y desde esa posición, en el área abierta del lavado del edificio, él se acercaba a la pequeña cerca y por encima miraba frecuentemente hacia la calle frente al edificio, buscando el momento en que aparecieran sus amigos para salir con ellos. Su prima estaba en una ubicación muy cercana en ese nivel también. Sería precisamente en una de esas veces que el profesor se asomaba hacia la vista de la calle que notó algo que llamó mucho su atención. Ahí, a 50 metros de él, ¿sí? En media cuadra, en una posición un poco inferior de los 8 metros de altura sobre el nivel de la calle en que él estaba, es decir, debajo del nivel de su vista, se encontraba claramente delimitado y fijo, inmóvil, un disco de apariencia metálica que estaba inmóvil a pocos metros de la calle, probablemente calculamos unos 7 metros de altura, apenas por sobre algunos árboles altos y los postes de energía eléctrica. Estaba visible hacia su izquierda, es decir, a 50 metros hacia el este-sureste de su posición. Hacia ese lado está la zona centro del municipio y si proyectamos una línea recta, llegamos a un punto muy cercano a la desembocadura del río Pánuco al mar, como a unos 6 kilómetros de su posición.
El profesor recuerda que le llamó mucho la atención que siendo una zona concurrida por muchas personas, las cuales transitaban por debajo del objeto, nadie reparara en lo que tenían sobre sus cabezas tan cerca. La tarde de verano era despejada y aunque el sol ya no iluminaba con sus rayos a esa altura, el cielo era azul todavía, por lo que era muy claro lo que se estaba presenciando. El profesor quedó observando el objeto por espacio de unos 20 o 30 segundos y le habló a su prima para que se acercara a ver el acontecimiento. Su prima se acercó, también se quedó observando el objeto por espacio probablemente de otros 20 o 30 segundos hasta que el objeto desapareció. La experiencia en total no duró más de un minuto, pero el profesor es claro en señalar que fueron suficientes para observar los detalles relevantes del objeto. Como referencia les establezco una analogía. Eventualmente algunos semáforos en algunos cruceros de la ciudad cambian sus luces cada 20 segundos. Algunos otros hasta en 30 o 40 segundos dependiendo del tránsito y el crucero. Considerando este lapso de tiempo, recuerde usted lo que puede observar en ese tiempo si fija su mirada en algo en particular. Puede voltear a ver los coches y locales circundantes, a las personas que pasan, e inclusive revisar su celular antes de que la luz cambie. Como me dijo el profesor, fijando la vista, es tiempo suficiente para ver todos los detalles. El profesor describe el objeto como un disco de aproximadamente unos 3 o 4 metros de largo. Considerando la poca distancia del suelo y la cantidad de referencias en postes, casas, coches o árboles de la zona, su cálculo lo considero bastante confiable. La forma del objeto era como dos platos hondos unidos por su abertura, es decir, por la parte más ancha, pero no tan ancho, más plano que abombado, aunque el profesor señala que eran notorias unas suaves protuberancias por encima y debajo de la línea central del objeto. El profesor me comparte que él observó una línea en la circunferencia del objeto, precisamente donde estaría la unión de los dos platos hondos a la mitad del objeto de manera horizontal, y que en esa línea se apreciaba un patrón de luces bastante brillantes de color blanco, y aunque él no recuerda específicamente los colores, está seguro que había luminiscencias de diferentes colores. Sin embargo, el que más predominaba por su intensidad era el blanco. Recuerda que era un patrón que él describe como, y cito, raya, espacio, raya. Es decir, era luz, espacio sin luz, luz de manera horizontal, alargada. Cierro la cita. Y que también en el patrón se notaba cómo esas luces tenían una secuencia de movimiento continuo que hacía parecer que el objeto rotaba. Él recuerda que dado el brillo, el cual era un poco molesto para la vista por su intensidad, no se apreciaban más detalles del objeto. Es decir, para él el objeto era como un blanco metálico, tipo plateado claro con cierta iluminación, aunque el sol en ese momento y por la poca altura del objeto ya no alcanzaba a iluminarlo. Probablemente el fuselaje del objeto pudiera tener algún tipo de iluminación suave o inclusive su superficie metálica bastante pulida pudiera haber reflejado de alguna forma la luz de día que aún había. Ambos testigos, el profesor y su prima, vieron el objeto hasta que éste se fue, como dije, por espacio de poquito menos de un minuto. Y aquí es relevante establecer la descripción que me hace el profesor de la forma en que el objeto se fue. Él estaba de frente al sur, el objeto estaba hacia su izquierda, es decir, al este, muy cerca de su posición y apenas debajo de su nivel de vista. Cuando mientras lo observaban fijamente ambos testigos, el objeto aceleró a una velocidad impresionante hacia el oeste y de inmediato lo perdieron de vista. Hasta aquí la historia que muy amablemente el profesor tuvo a bien compartirme, lo cual agradezco, la confianza. Cabe hacer mención que el profesor me comentó que esta historia había quedado en el silencio precisamente por el estigma que algunos hacen respecto a los avistamientos de este tipo de fenómenos. Inclusive una persona con la que él ha trabajado se burló de su historia y obviamente no le creyó. Y eso hizo que nuestro testigo principal en esta historia, el profesor, la guardara más en el fondo de su memoria. Aún así, los detalles los tenía bastante presentes y agradezco infinitamente su confianza hacia mi persona. Es claro que su experiencia le dejó una gran impresión y le dejó muchas dudas e inquietudes respecto a lo que vio. Aunque él no entendía ni encontraba alguna explicación a lo que vio, su cerebro racional le inducía a pensar que podría haber sido un experimento y lo que vio era algún tipo de artefacto de prueba. Pero en el análisis de las características que él mismo observó y me confió,
confrontadas contra las leyes de la física, le dejaron claro que ese artefacto no respetaba las leyes de la física y tenía capacidades que ni en esa época ni ahora la humanidad puede controlar. Pero vamos a adentrarnos en los detalles y comportamientos del objeto descritos por el testigo principal y que nos dejan clara evidencia de que no respeta las leyes de la física tal y como las conocemos y que rigen físicamente a los humanos y sus creaciones en este planeta. En primer lugar, hablemos de cómo un objeto de 3 o 4 metros flota inmóvil a apenas unos 7 metros de la calle, en la que hay una cantidad importante de personas circulando precisamente debajo de él y nadie percibe nada. ¿Cómo era posible estar suspendido ahí sin nada visible que lo mantenga en el aire inmóvil? Debería de haber algún sistema de propulsión. Imagina usted, un helicóptero a esa altura haría un estruendo tremendo y el aire que lo impulsa causaría tremenda conmoción en la calle, por decirlo menos. No había alas, humo, fuego, aire, ni siquiera un sonido leve o zumbido, nada que indicara que el objeto tenía algún tipo de motor o energía que lo mantuviera flotando y rompiendo la gravedad. Entonces, ¿qué era lo que lo mantenía flotando inmóvil en el aire? Lo anterior es consistente con otros muchos reportes de estos objetos, los cuales no tienen nada que demuestre desde la física algún medio de sustentación, ni deja ninguna firma de propulsión de la misma, tal como calor o aire en su entorno o en su propio cuerpo. Luego está el detalle de que nadie en la calle, de todas las personas que circulaban, lo notó o aparentaban verlo. Esto podría deberse a que las personas estaban distraídas. De acuerdo al testimonio del profesor, el objeto era claramente visible, era sólido y estaba perfectamente delimitado en el aún cielo azul de esa tarde de verano. Lo anterior, sin considerar las luces intensas que emanaban de su circunferencia y rotaban en secuencia. Si consideramos que a media cuadra de distancia, los edificios de 3 plantas o los cables de energía eléctrica que estaban más o menos a la misma altura que el objeto y son perfectamente visibles en la calle sin tener que hacer un esfuerzo adicional para levantar la mirada, era evidentemente imposible que toda esa gente que circulaba a lo largo de esa calle no viera a ese objeto igual en tamaño al de una camioneta familiar, con luces muy brillantes e intensas. Es ilógico pensarlo, y no corresponde a lo que conocemos, por lo que una posible explicación sería que por alguna razón la gente en la calle no lo podía ver desde abajo, pero por arriba sí era visible para los testigos en la posición elevada. Lo anterior en sí mismo ya es un misterio y se vuelve inexplicable, como otras muchas cosas. En este detalle en particular, yo no recuerdo algún caso en que un ovni frente a muchas personas, algunos lo hubieran y otros no. Recuerdo casos en que varios radares confirman un objeto sólido y nadie puede verlo a simple vista en la ubicación de radar que está establecida. Eso sí hay y muchos, pero unos sí y otros no podían verlo. No recuerdo algún caso similar. Es extraño, sí, pero muy creíble dadas las características del incidente y del fenómeno en lo general que he estudiado. Otro aspecto relevante es la forma en que el objeto sale de la vista de los testigos. Su descripción fue que el objeto estaba inmóvil y en un instante ya se había perdido de vista, apenas identificando su rumbo hacia el este, hacia la zona del hospital del IMSS y de la central de autobuses ya en el municipio de Tampico, y proyectándola hacia el este, sobre el Parque Fray Andrés de Olmos, hacia el sistema lagunario, al oeste de la zona conurbada del sur de Tamaulipas. Es decir, voló del este, que estaba hacia la izquierda del testigo, hacia el oeste, que es hacia donde se perdió de vista en un parpadeo. La forma en que el testigo describe este importante movimiento está lleno de detalles. De inicio, el objeto aceleró a una velocidad impresionante inmediatamente. Es decir, cuando se aplica una fuerza a un objeto inmóvil, hay un momento en que el objeto empieza a acelerar lentamente en lo que se rompe la inercia. Y ya después se le ve con una velocidad que va incrementando mientras ese momento y la inercia terminan. La aceleración es un proceso, no es algo inmediato. Al comentarlo con el profesor, el objeto no tuvo ese momento en que pasa de su estado de inmovilidad y va rompiendo la inercia hasta alcanzar una velocidad altísima. Las fuerzas G involucradas debieron de ser altísimas, muy por encima de lo soportado físicamente por un ser humano. Pero suponiendo que este objeto no estuviera tripulado por algún ente biológico y fuera un tipo dron robótico no tripulado,
También físicamente la estructura del objeto tiene un límite de tolerancia ante muchas fuerzas G de aceleración, antes de que esa misma estructura se vea comprometida y empiece a descomponerse y perder su unidad y se destruya por la presión ejercida del entorno sobre su masa. Es física. Por lo anterior, físicamente hablando, un artefacto humano tendría que ser no tripulado, tener un medio de sustentación y propulsión que requiriera demasiada energía para una fuerza de impulso de tal naturaleza y que además no dejara ninguna firma de su propulsión, que tuviera una integridad estructural que aún hoy día no tenemos la capacidad de construir ante ese tipo de presiones y fuerzas G. Un detalle relevante que el testigo nos comparte es que al momento en que el objeto acelera, se percibe momentáneamente una como tipo estela. Estaba inmóvil y el objeto acelera y pareciera que deja algún tipo de estela. Dado que el profesor no percibió aire, sonido, calor o algo que reflejara la utilización de un medio de propulsión conocido, mientras el objeto pasaba volando frente a él de su izquierda hacia su derecha a menos de 40 metros, esa estela debió ser un efecto óptico de cuando el objeto acelera con ese tipo de fuerzas G, en que parece que se alarga un poco, como se ha observado en videos de otros casos similares de ovnis que están inmóviles y luego aceleran a velocidades impresionantes. Hay muchos testimonios al respecto. Si a lo anterior le sumamos que no existió el característico boom sónico que un objeto con esa masa debió de generar al romper la barrera del sonido ante tan increíble velocidad, y que simplemente pasó frente al testigo en menos de un segundo en total silencio. Queda claro que el objeto, por todas estas características, no corresponde ni respeta las leyes de la física que nos rigen en este planeta a todos los seres humanos y objetos físicos conocidos. Como podrán observar, el testimonio del profesor es abundante en detalles y el profesor nos deja claro que lo que él y su prima observaron ese día es algo artificial y no humano por sus características consistentes con miles de avistamientos similares por todo el mundo. Para el profesor, esto es un misterio aún, y a pesar de la resistencia racional de lo que percibió como realidad junto con su prima, hay un gran interés por conocer más sobre este tema. Él, al igual que muchos de nosotros, quiere saber más y buscar entre todos una posible explicación científica a lo que experimentaron esa tarde de verano en Ciudad Madero, Tamaulipas. Un apunte final: la forma y características del objeto visto por el profesor y su prima son bastante consistentes y hasta en algunos aspectos iguales a los de un ovni que a fines de los 60 mi familia vio sobrevolando la colonia petrolera de Tampico. La única diferencia era el tamaño, que en el caso del ovni de la petrolera era mucho más grande en tamaño que el que vio el profesor. De hecho, le mostré al profesor una imagen con formas de ovnis y el profesor identificó y eligió el mismo que habían elegido mi mamá y mi tía en su momento. Qué casualidad, ¿no? De ese avistamiento ya tengo la historia en video y se les estaré compartiendo muy pronto. Es un avistamiento que vio mi mamá y mi tía y mi abuela materna junto con una vecina, y que es una de las historias que a mí más me han inducido y motivado a estudiar este fenómeno. Testimonios como el del profesor y su prima, estoy seguro que hay más. Si usted conoce a alguien que a principios de los 90, en plena zona urbana de Ciudad Madero, vio algo en el cielo con estas características, compártale la historia de este video. Sería bueno saber si hay más testigos. Espero que les haya gustado esta historia. Les espero en mis medios de contacto. Recuerden que si tienen historias de ovnis, pueden compartirlas conmigo y manejaremos los detalles de sus experiencias con seriedad y discreción. Compártanme en mi correo sus historias, las evaluaremos y si son consistentes, pronto las tendrán en un video para la posteridad. Recuerden que en mi canal quiero enfocarme especialmente en los incidentes o historias de Tampico, Madero y Altamira y la zona de las Huastecas, pero todas son bienvenidas, no importa en qué parte del planeta hayan sido vividas. Soy Basilio Cot y conmigo tiene una voz confiable y estudiada para sus historias. No se pierdan el próximo video, seguramente les gustarán las historias. Nos vemos.